vamos a ver mente y psique no es exactamente lo mismo. Este es un terreno fascinante, ¿no? La captación de tu propio cuerpo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo puedes vivir por dentro, ¿no? Como sustentáculo de tu yo, de tu ser, pero también lo puedes captar por fuera, como un objeto. Lo puedes pesar, lo puedes medir, lo puedes valorar, ¿no? De hecho, como vamos a ver, y lo van a ver ustedes múltiples veces en su quehacer, delirar, o sea, disvariar acerca del cuerpo, es muy diferente a disvariar respecto a tu vecino, a tu enemigo, a tu conocido, etcétera, ¿no? O sea, los disvaríos, los delirios acerca del propio cuerpo son un tema muy particular, muy específico y con diferencia respecto a otros delirios, ¿no? Por eso dice ahí, el cuerpo es único porque es experimentado por dentro, o sea, el yo como por fuera, como objeto. Y obviamente la conciencia también nos permite percatarnos de los objetos externos que nos rodean. Donde quiera que ustedes estén, están captando su silla, su escritorio, su ventana, la lámpara que quizá los ilumina, los ruidos de la casa donde están ustedes o del departamento donde están ustedes, el calor que en este momento hace, eh, las paredes que los rodean, etcétera, ¿no? Entonces la conciencia, como podemos ver, involucra muchos ámbitos que podemos circunscribir a estos tres grandes. De mi yo, o sea, de mi actividad mental, de mi cuerpo, que es un terreno muy, muy importante y muy particular por estas características que hemos enunciado, o de los objetos externos que rodean mi entorno. Por ejemplo, esta pintura que se llama Mañana de Sol, Hopper, ese pintor norteamericano, que ustedes seguramente conocen, nos permite alegorizar esos tres ámbitos, ¿no? Esa mujer sentada en una cama está obviamente percatándose del entorno a través de esa ventana, está percatándose de su cuerpo, ¿no? Al que toca, tiene las manos recogidas alrededor de sus piernas, pero también podemos intuir que está viviendo su mundo interno, ¿no? Enterándose, interactuando con su mundo interno. Estos tres ámbitos, como hemos mencionado, son los que abarcan el fenómeno de la conciencia. Mi yo, mi cuerpo y los objetos en mi entorno. Esta es una frase muy hermosa de Pinker. Pinker es un neuropsicólogo, un psicólogo cognitivo que ustedes deben leer y yo suscribo realmente con la poca autoridad que tengo en lo que dice Pinker, ¿no? No podemos ver la luz ultravioleta. Mentalmente no podemos rotar un objeto en la cuarta dimensión. Quizá tampoco seamos capaces de resolver enigmas como la conciencia. La conciencia, imagínate un día tú prendes tu computadora, claro, hoy hay inteligencia artificial, pero es algo pues muy opaco y primario, ¿no? Prendes tu computadora, tu celular y te dice, hola Juanjo, soy tu celular, ¿no? O, hola Fátima, soy tu laptop, ¿no? Eh, pero con una capacidad de interactuar contigo, no de manera esquemática, como pues Alexa o Siri, ¿no? Sino de una manera realmente pues fluida, plenamente consciente de lo que tú eres y de lo que ese pedazo de materia es, ¿no? Es muy probable que la explicación de la conciencia no sea elusiva por mucho tiempo. ¿Por qué? Por, a ver, ¿por qué será, doctor Jara? Ahí está usted. Lo ¿Por de, qué esto es tan complejo? tal vez porque es lo más
cercano, es prácticamente hasta autorreferencial. O sea, es como, eh, por ejemplo, en la cosmovisión, digamos, vamos a decir de la India, se habla del ojo que ve el ojo, entonces, Ajá. algo así me refiero, es como uno conoce con la conciencia y que ella misma se autoconozca. Como usted da a entender, es una cosa complicada. Sí, La mente, eh, gracias doctor, la mente es el producto más complicado del cerebro. Y el cerebro, recuerden, es el trozo de materia más complejamente configurado del universo conocido. No hay en todo el universo que conocemos hasta ahora un trozo de materia configurado, elaborado, estructurado de manera tan compleja. Y de ese trozo de materia tan arduamente configurado, la mente es su producto más complejo, no lo más abstracto, lo más elaborado, lo más rebuscado, lo más diferenciado. Y lo que nosotros estudiamos, los psiquiatras, no es a priori la mente, sino las enfermedades mentales. O sea, la parte más retorcida, más deformada, más alterada del producto más complejo, del trozo más complejamente configurado de materia del universo conocido. O sea, la conciencia es quizás uno de los temas más arduos que nos preocupan, ¿no? La estructura del átomo, los agujeros negros, todo eso es accesible y lo vamos a descubrir. El secreto de la conciencia probablemente nos tome más porque estamos ante uno de los fenómenos más arduos y complicados de nuestra propia materia, ¿no? No es una materia ajena, es nuestra propia materia. Este otro autor dice, todo el mundo sabe lo que es la conciencia, es lo que nos abandona cada noche cuando caemos en un sueño profundo y vuelve a nosotros a la mañana siguiente cuando despertamos. Bueno, es lo que decía San Agustín, ¿no? Cuando le preguntan lo que es el tiempo no lo sabe y cuando dejan de preguntarle sí lo sabe. En realidad aquí hay un error nuclear porque en realidad la conciencia plena desaparece al dormir. ¿Qué dice doctor Lazarte? ¿Perdemos totalmente la conciencia al dormirnos? De hecho, no, doctor, se experimentan Así es. muchas cosas, ¿no? Obviamente, o sea, no hay un individuo dormido, no está en coma, ¿no? Si no nos, eso era feo, nos mearíamos y nos defecaríamos como cuando éramos bebés en nuestras camas, ¿no? Y no, tú te levantas al baño, te tapas con tu cobija, das vueltas sobre tu cama, espantas el mosquito que te asusa. El sensorio, como vamos a ver, si bien disminuye al dormir, no desaparece, la conciencia no desaparece al estar dormidos. Esto, como ustedes van a revisar, tiene un fin evolutivo, ¿no? Probablemente nuestros ancestros más remotos, que eran primates, dormían en ramas de árboles, ¿no? Imagínense lo que hubiera sido si cada monito ancestro nuestro al dormir en una rama, dándose una vuelta, se cayese a la sabana, al piso, ¿no? Hubiéramos sido muy vulnerables, ¿no? En general, si bien el sensorio, la conciencia, se apacigua, se apaga hasta cierto punto al dormir, no desaparece del todo, ¿no? Si no, pues seríamos totalmente vulnerables, totalmente indefensos, ¿no? Entonces, no es verdad que la conciencia nos abandona al dormir y aparece al despertar. ¿Qué podemos decir de la conciencia? Puede ser muchas cosas, ¿no? En general no es una facultad única, es la capacidad de todas las funciones mentales para percibirse a sí mismas. Es la capacidad de la mente para percibirse a sí misma, ¿no? Esto es lo que sustenta la noción de self, o sea, de yo, ¿no? Y yo me doy cuenta de mis pensamientos, de mis deseos, de mis sueños,
de mis pensamientos, de mis frustraciones, y eso es lo que sustenta el yo que desea, sueña, aspira, todas esas cosas, ¿no? Como dice Berríos, el mayor psiquiatra peruano en el ámbito mundial, todas las psicopatologías dependen del contenido de la conciencia, ¿no? Todas, en absoluto. Y como dice Jaspers, la conciencia es la vida psíquica, o sea, un corte transversal. Tú agarras tu mente y la atraviesas con un machete, con un cuchillo virtual, y lo que observas allí es tu conciencia. Para poner un gráfico, ¿no? Ustedes ven allí un círculo central blanco y unas líneas horizontales que fluyen y fluyen y fluyen y fluyen. Si este es el contenido de la conciencia, la conciencia per se es ese corte transversal y la percatación directa, inmediata, palpitante y viva de todo lo que está fluyendo en tu mente en ese momento, ¿no? Es como un corte. Si tú pudieses metafóricamente atravesar con un corte pues anatómico tu cerebro y vieses lo que está pasando a través de él, metafóricamente digo, eso es tu conciencia. O sea, la conciencia no es una función psicológica aparte. De hecho, lo pueden revisar ustedes para abundar, no hay una estructura neuronal específicamente diseñada para ser sustrato de la conciencia. Ahora, a nivel clínico, sin duda, este es un tema de la mayor importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque la alteración de la conciencia es una situación dramática, ¿no? Cuando tú eres un paciente que llega cargado, traído por sus familiares y te dicen se ha desmayado, no responde, es obviamente una situación pues álgida, ¿no? Álgida, severa, que requiere de ti como médico tu mejor conducta, ¿no? Al margen de que pueda ser un estupor disociativo, ¿no? Ahí está. La conducta de un paciente con alteración de la conciencia es tan variada que puede ir desde la extrema agitación a la inmovilidad del coma y la muerte aparente. Así es. La alteración de la conciencia, como vamos a ver, no siempre implica hipoactividad, bradicinesia, acinesia y carencia de reacción. Un paciente puede tener alteración de la conciencia estando agitado, estando inquieto, estando disruptivo, ¿no? Eso tiene que avisarnos y llamarnos la atención. Dicen que uno sabe que envejece cuando empieza a contar las mismas anécdotas. Ustedes me van a disculpar que cuente la misma, pero nunca uno debe confiarse en hipótesis preestablecidas, ¿no? Yo cuando era interno, por ejemplo, llegó una dama joven, quizá 20 años, ¿no? Con una apariencia histeriforme, con pelo pintado, maquillaje abundante, ropa de animal print, minifalda y un escote generoso, y llegó quejándose a viva voz de un dolor de cabeza, ¿no? Entonces yo recuerdo que, bueno, yo estaba interesado en la psiquiatría, pero tenía pues un sesgo, ¿no? Me voy y le digo a la reúno, es una muchacha histérica con su cefalea atencional, de hecho había llegado incluso con la pareja, ¿no? Y no la evalué adecuadamente. El R1, que sí hizo su trabajo, fue, le evaluó y volvió y ¿qué me dijo? ¿Quién sabe la anécdota? Yo ya le he contado. Es una de las famosas anécdotas que cuenta el doctor Cruzado. ¿Quién sabe? ¿Usted, doctor Jara? ¿O usted, doctor Cruz? ¿O usted, doctor Lazarte? Sí, recuerdo que la contó, pero no recuerdo exactamente qué era. Le voy a recordar su memoria.
vino a la reunión y me dijo, yo le dije, bueno, yo fui y le dije, es una histérica con cefalea tensional, le digo, ¿no? Y vino a la reunión y me dijo, disculpen, oye, huevón, es una hemorragia subaracnoidea. ¿No? Así es, una paciente tenía hemorragia subaracnoidea y si tú no lo valoras o si tú te sesgas y no haces un diagnóstico diferencial, te estás quedando pues en una posición equivocada. Por esto, la alteración de la conciencia puede ser desde causas gravísimas, como una hemorragia subaracnoidea, como un estupor disociativo. Recuerda, siempre, 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 siempre tienes que descartar la causa orgánica, en primer lugar. Siempre. ¿Por qué? Porque hasta la más histérica de tus pacientes, hasta el más histérico de tus pacientes, tiene derecho a hacer una patología orgánica. No, nunca debes confiarte. Examina, valora el cuadro de manera integral, de manera amplia, para que no cometas el error que ese internito que yo fui cometió, ¿no? Eso de, es una paciente histérica con cefalea tensional, ¿no? Evalúa el cuadro, examina, interroga, pregunta y valora para que no te quedes en ese lugar equivocado. Como estábamos diciendo, la palabra conciencia no designa una función específica, ¿no? Más que designar una función, adjetiva un conjunto de cualidades, ¿no? Aquellas funciones que son conscientes, ¿no? Como dice Vallejo Nájera, ustedes deben conseguir el tratado de Vallejo Nájera, por ahí circula, está fotocopiado, ¿no? Designa la cualidad de ciertas funciones mentales más que ser un sustantivo, ¿no? Hay por ejemplo, la conciencia, hay un tratado de Henry Gay, yo lo tengo, no lo he leído, para que no vamos a mentir, son como 600 páginas, al igual que el tratado de las alucinaciones de Henry Gay, que tiene 1500, yo no lo he leído, ojalá me alcance la vida para leerlo, pero bueno, esta es una definición interesante porque es figurativa, ¿no? Dice, estructura compleja, en realidad no hay un sustrato único para la conciencia. Reflexiva, la conciencia tiene capacidad de analizarse a sí misma. Intencional, o sea, siempre hay un propósito, la conciencia no vaga en el vacío, siempre hay un propósito. Temporal, no espacial. A ver, las enfermedades mentales son aquellas que acontecen en el tiempo, mientras las enfermedades físicas acontecen en el espacio. Puede ser una frase alegórica, pero es cierta. Recuerden, las enfermedades mentales acontecen en el tiempo, mientras que las enfermedades físicas acontecen en el espacio. De flujo constante, unificante, con sustrato orgánico, obviamente, porque el sustrato de la conciencia es el cerebro, y que está formada por la integración de todas las actividades psíquicas. O sea, cuando tú eres consciente de tu propio accionar psíquico, eso se llama conciencia, ¿no? Y el producto final es el conocimiento, como dijimos, ¿qué es conciencia? Con aprehensión, ciencia, conocimiento. Conciencia es la capacidad de conocer. O reconocimiento de algo real o no. Obviamente, la conciencia te permite distinguir lo que es cierto, lo que es verdadero, lo que es objetivo de aquello que no, de aquello que es soñado, de aquello que es fantaseado, de aquello que es imaginado, etc. Algunos autores, por ejemplo, Vallejo Nájera, efectivamente distingue la conciencia subjetiva, ¿no? O sea, cuando tú dices, es un individuo inconsciente, no estás diciendo que está en coma, ¿no? Lo que estás diciendo es que no tiene conciencia subjetiva, o sea, no reflexiona sobre sí mismo, no critica sus pensamientos o tendencias instintivas. Es lo que, por ejemplo, en grado extremo llamaríamos un antisocial, ¿no? El antisocial no es que esté inconsciente, no es que esté en coma, pero no tiene la capacidad de criticar sus propios contenidos mentales, enjuiciarlos, ponerlos en una escala valorativa, ¿no? El individuo antisocial simplemente cede
a sus impulsos, a sus arrebatos, a sus tendencias más inmediatas, ¿no? A eso le llamamos conciencia subjetiva. Y otro término que es muy valioso cuando exploramos conciencia es estado de conciencia. Y como habíamos dicho, que es el fruto inmediato y directo de todas las funciones mentales. O sea, cuando usted hace un corte transversal de su mente, todo lo que está allí presente, a eso lo llamamos conciencia. A ver, el doctor Lasarte, que le gusta la metafísica. ¿Cómo distingue usted mente de psique? Mente de psique. Así es una pregunta sabrosa para usted. La psique involucra necesariamente una parte que no necesariamente conocemos. Correcto, la parte inconsciente. Ujú. Por ejemplo, cuando usted dice, no me acuerdo, ¿no? Y se golpea su frente cada día más grande, ¿no? Y al rato, ¡blup!, aparece en su conciencia ese contenido amnésico que no recordaba. ¿Quién hizo el trabajo? Su mente inconsciente. O sea, lo que debe llamarse psique. Psique involucra lo consciente y lo inconsciente. Mente es solo lo consciente, ¿no? Ese es un fenómeno que todos hemos vivido al margen de Freud y toda la teoría psicoanalítica. Es frecuentísimo. No me acuerdo. Ya lo tengo en la punta de la lengua. Y al rato, ¡blup!, asoma en su mente aquello que usted no recordaba. Le ha pasado, ¿verdad? Sí, ocurre, ¿Quién doctor. hizo el trabajo? Su psique. O sea, la parte no consciente de su mente. Usted dice, yo no he estado pensando al rato que me había ido, incluso ya no estaba en la residencia, estaba en otra cosa. ¡Blup!, asomó mi mente. Uy, esta es la palabra que no me acordaba. ¿Quién hizo el trabajo? Su psique, la parte no consciente de su mente. O sea, la mente abarca los aspectos conscientes y la psique aquellos conscientes y no conscientes, ¿no? Y eso tiene una serie de intervalos intermedios. Por ejemplo, cuando usted maneja, cuando usted aprendió a manejar, era consciente de cada movimiento, estaba pendiente de cada movimiento. Usted ya sabe manejar, puede manejar, poner la radio, conversar con su colega, mirar el paisaje, pensar en otra cosa. O sea, un conjunto de procesos que en su inicio tenían que ser plenamente conscientes para usted, son automáticos. Se van adentrando en casi en lo inconsciente. Manejo, ¿no? Y estoy hablando, estoy escuchando radio, estoy mirándola por el parabrisas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, pues esto es un fenómeno automático, ¿no? Entonces el lindero entre lo consciente y lo inconsciente es difuso, es borroso, es móvil, ¿no? Pero siempre es importante reconocer que hay contenidos que son conscientes, plenamente accesibles a la conciencia, y otros que no. Otro fenómeno que esta figura trata de ejemplificar es el campo de la conciencia y el foco de la conciencia. ¿Cuál es el campo de la conciencia? Toda la diapositiva que ustedes están viendo. ¿Cuál es el foco? Lo hemos puesto un poquito más arriba. El foco de la conciencia, que significa que dentro de tu vida psíquica, cuando tú estás despierto, tú puedes estar pendiente y consciente del bullicio afuera de la casa, del ruido en el parque, del calor que hay, de las paredes. Pero dentro de todo eso, y quiero creer que esa es la situación, su foco de la conciencia está en lo que estamos hablando, lo que estamos conversando, lo que estamos tratando de explicar, ¿no? O sea, no hay una conciencia plena de tu entorno, ni de tu vida psíquica, siempre hay un foco. O sea, el punto en el que se concentra tu atención. Siempre. No puedes estar
100% consciente de la silla en que estás sentado, del respaldar de tus pies, de la posición de tu cuerpo, de cada sonido a tu alrededor. Como van a ver, eso sería pues hasta patológico, ¿no? Que no haya una puerta de acceso a tu conciencia y que todo lo abarque, lo involucre y lo avasalle, ¿no? No. Hay un campo de la conciencia y también hay un foco. Cuando ustedes piensan en la conciencia van a encontrar una serie de cualidades que solo de manera meramente informativa enumeramos acá. Y que, como vamos a ver cuando hablemos de conciencia del yo, se alteran pues groseramente, ¿no? El terreno más privado del universo, el ámbito más secreto del universo, ¿cuál es? No es tu cuarto, no es debajo de tu cama, no es tu cofre con llave, no es tu diario con clave secreta. Es tu mente. Por eso es que es una alteración grosera, pues. ¿Cuál es la patología con alteración más grosera de la subjetividad o privacidad, doctor Mijail Cruz? Bueno, problemas de la generación de pensamiento, esquizofrenia. La esquizofrenia, imagínate, correcto. Una persona con esquizofrenia puede sentir que le leen su mente, que le publican sus contenidos mentales, que todo el mundo se entera, ¿no? Cosa que debe ser, pues, enormemente generador de sufrimiento, ¿no? Imagínese usted que en este momento todo el mundo lea su mente con todas sus vergüenzas, pecadillos, obscenidades. No, debe ser una situación realmente espantosa, ¿no? Ya esa característica, por ejemplo, falla en alteración de la conciencia del yo, en la esquizofrenia, ¿no? El mundo interior deja de ser subjetivo, ¿no? La gente se entera, te leen la mente, te publican lo que piensas, te roban tus ideas, te insertan ideas, etc. Ya tu mente no es privada y secreta como normalmente es, ¿no? Unidad, como vamos a ver cuando hablemos de conciencia del yo, puede haber desdoblamientos de esta unidad, ¿no? Fenómenos disociativos, de doble personalidad, etc. Normalmente tú, en tu sanidad, en tu salud, distingues que tu yo, tu conciencia es una sola. Intencionalidad, siempre la mente se dirige a un fin o propósito. Integración y síntesis, porque reúne todos los ámbitos y componentes de la vida psíquica en un componente que accede a tu yo y que tú, como vamos a ver en la conciencia primaria del yo, lo asumes como propio y que tú ejecutas esos actos. Tú eres el que ejecuta, el dueño, el protagonista de esos actos. ¿Cómo examinamos la conciencia? A ver, doctora Fátima, buenas noches, ya debe estar anocheciendo. ¿Cómo examina usted la conciencia? Si está orientado. Ya, una parte Orientación. es la orientación. ¿Qué más? Porque la orientación, como vamos a ver, no depende solo del nivel de conciencia. Usted, una persona esquizofrénica que esté encerrada en su casa 10 años, le pregunta qué fecha es y no sabe, está desorientada. Pero no porque falle su nivel de conciencia, sino por su autismo. No le interesa el periódico, el calendario, las noticias, ¿no? ¿Qué dice usted? Pero, o sea, también dentro de la orientación hay otras funciones mentales, ¿no? Que puede ser la percepción, la memoria, la atención. Ya, muy bien. El examen de la conciencia, como dice la doctora, involucra varios ámbitos, ¿no? De hecho, cuando ustedes hacen su examen mental, por ejemplo, y eso llama la atención a veces a otros colegas, dicen, oye, ¿y el nivel de conciencia, no? Porque ustedes se han rotado quizás, o algunos de ustedes han rotado en enlace, ¿no? Cuando tú vas, por ejemplo, a otra especialidad, ¿a qué se reduce el examen mental?
Orientado en tiempo, espacio, personal. LOTEPS, Lotep. ¿no? Examen Lotep. mental, 2 puntos, así es. ¿LOTEP o no LOTEP? ¿No? Entonces, esa es una situación pues muy escuchimizada, muy reducida, ¿no? En general, un individuo puede estar desorientado por muchas causas. Entonces, lo primero cuando tú te diriges a tu paciente es interactúa conmigo, me escucha, me atiende, me capta. Eso es lo primero que tú te das cuenta cuando tú valoras a un paciente, ¿no? Al margen de obviamente, su vestimenta, su mirada, su alillo, etcétera. Lo primero cuando tú entrevistas a un paciente es, me mira, está entendiendo lo que yo le digo, se conecta con las preguntas, y a eso le llamamos sensorio, ¿no? Por eso aquí hemos puesto esta diapositiva para que recuerden que la escala de coma de Glasgow no es un buen indicador de nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque se ha diseñado para valorar el coma tras un traumatismo encefalocraniano. La anécdota, hace años, no muchos, claro, hay un sesgo, no era guardia de la doctora Núñez. Tú sabes que cuando es guardia de la doctora Núñez, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces, que a un paciente un psiquiátrico joven, la doctora Núñez le indicó 200 de quetiapina. Estaba inquieto, no dormía. ¡Plum! Se durmió el paciente. Al otro día vinieron unos colegas, otros, y pasaron visita, pues el paciente no reaccionaba, ¿no? Estaba profundamente dormido y sedado. Lo mandaron a Cayetano, ¿no? Porque dijeron, le aplicaron la escala de coma de Glasgow y dijeron 4 de coma. Dios mío, qué horror. ¿Por debajo de qué puntaje se intuba el paciente, doctora Peso? 8, bueno, 8. 8. 4 tenía, Dios mío, paciente. ¡Qué horror! Lo mandaron como un cohete a Cayetano. En Cayetano le hicieron sus buenas maniobras, creo que no le pusieron ni cloruro, y en la tarde el paciente volvió caminando. ¿No? ¿Qué tenía? Sopor farmacológico. Por eso la escala de coma de Glasgow, si bien se usa ampliamente, debe entenderse que su propósito fundamental es valoración del coma tras un traumatismo encefalocraniano. No para cualquier situación. No, para eso tenía 4 de escala de coma de Glasgow, pues supuestamente debía ser intubado, ¿no? No, lo que pasaba es que la doctora Núñez le había dado quetiapina, 200 miligramos, e hizo pues un profundo sopor farmacológico, ¿no? Recuerden, la escala de coma de Glasgow no está diseñada para valorar todas las situaciones de disminución del nivel de conciencia o coma. Por lo tanto, ¿qué es el sensorio? El sensorio es un conjunto de características que nos permite acercarnos a la valoración del nivel de conciencia. Alerta, atención, respuesta apropiada a las interacciones que hacemos con la persona. ¿No? La persona te mira, hace contacto visual, capta lo que le dices y responde apropiadamente lo que le estás diciendo. Y en ese interjuego de preguntas y respuestas tú te das cuenta que hay un flujo, ¿no? Te das cuenta que está captándolo. Lo que le dices, lo que le estás preguntando, eso se llama sensorio. Y es así como valoramos la conciencia, a través del sensorio. El sensorio, por supuesto, involucra 2 ámbitos: el nivel de alerta y atención, más la capacidad de reaccionar adecuadamente a los estímulos externos e internos. Como ya ustedes van a ver, el nivel de alerta es del tallo cerebral, como ven en la imagen de la izquierda, mientras que los contenidos, o sea, selecciono contenidos adecuados para responder lo que me dice, para afrontar lo que me dice, esos contenidos vienen de
la corteza cerebral, o sea, la interacción de ambos, tallo cerebral, que da el nivel de alerta, más corteza cerebral, que da el nivel de contenidos, ambos funcionan para designar aquello que llamamos sensorio. Ojo, como ustedes ya habrán visto, el sensorio no desaparece, no es abolido en el sueño. No. Por eso es que mientras ustedes duermen, pueden abrigarse, pueden estirarse, pueden rascarse, pueden taparse, pueden irse al baño, etc. ¿Por qué? Porque el sensorio no es abolido, no desaparece al 100% durante el sueño, lo cual es beneficioso, pues evolutivamente. No, imagínate que durante el sueño tú estuvieras como en coma, te caerías de la cama, te orinarías, te defecarías, era una desgracia, ¿no? No, el individuo, pese a estar dormido, mantiene un grado importante de su sensorio. Capacidad de orientación, atención, comprensión de preguntas y fijar algo en la memoria, que es lo básico del sensorio, ¿no? Involucra funciones de atención y orientación. Ya es lo básico, ¿no? Un paciente que no te capta, que no te atiende, que no recuerda quién eres, no tiene pues su sensorio conservado. Y por tanto su nivel de conciencia es muy deficitario. Esto ya lo que hemos mencionado, ¿no? La conciencia más que un sustantivo, ¿no? Más que un sustantivo es un adjetivo. O sea, más que decir esto es la conciencia, tú puedes decir yo soy consciente de esto, 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 esto. Mi conciencia capta esto, 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 esto. Yo soy consciente de esto y lo otro y lo demás allá. O sea, la conciencia más que un sustantivo es un adjetivo. Desde lo básico, que es el estado vigil, ¿no? Estar despierto, la claridad de conciencia, que es un concepto más amplio, más elaborado, y finalmente la conciencia de la experiencia, de la realidad y de uno mismo, que es el fenómeno macro, ¿no? El fenómeno más abarcativo y que revisaremos en su momento. Bueno, estas son definiciones conocidas. Marietán es un famoso psiquiatra español. Su bibliografía ustedes la encuentran en el internet. Como decíamos, la conciencia no es una función, sino la captación, la propiedad que permite la captación de todas las funciones mentales. Efectivamente, la conciencia tiene una base neurofisiológica y neurobiológica incuestionable, ¿no? Indiscutible, indiscutible. No se puede sustentar el fenómeno de la conciencia sin una estructura sana, viable de la función neurológica, ¿no? Es un requisito per se. Por ejemplo, el retraso mental profundo, no se puede hablar de conciencia, ¿no? El individuo no se puede hablar de conciencia en su estado. O sea, implica la conciencia, el sustento sano, saludable y viable de un conjunto de funciones neuropsicológicas. Esto implica un buen funcionamiento de todos estos sustratos, pues, ¿no? Para empezar, por ejemplo, podemos hablar del estado vigil, ¿no? Un individuo despierto, alerta, captando todo su entorno, pero que no es uniforme, ¿no? O sea, hasta el individuo que ha dormido mejor
puede tener momentos en que su nivel de vigilia fluctúa, ¿no? A media mañana, a media tarde, tú te sientes un poco adormilado, pestañeas, puedes coger sueño, etcétera, ¿no? Ese fenómeno se llama estado vigil y está influido por diversos elementos, ¿no? Cuando tú estás asustado, estás alegre, o por ejemplo te duchas con agua fría, tu estado vigil aumenta, ¿no? Estás así, alerta. En cambio, si estás somnoliento, estás amodorrado, hace calor, tu estado de vigilia disminuye. Entonces el estado vigil es un nivel basal de la conciencia en el que hay una captación completa, plena, de los estímulos circundantes, ¿no? Y ese estado vigil por defecto puede llevar al estado de adormecimiento. Entonces no pasa nada, nadie dice nada, uno está aburrido. Esto que pasa a veces, muy raramente y muy de vez en cuando, en las guardias del doctor Cruzado. Bueno, sigamos. Aparte del estado vigil, algunos autores distinguen la lucidez o claridad de conciencia. O sea, una cosa es estar despierto y otra cosa es la claridad de conciencia. Es una cosa que puede parecer pues muy, muy fina, pero como vamos a ver, tiene importancia cuando tú valores estos fenómenos, ¿no? O sea, está íntimamente vinculada al grado de vigilancia, el que tú estés lúcido, ¿no? Solo un sujeto totalmente despierto dispone a plenitud de sus funciones mentales, ¿no? La visión plena, amplia y restricta designa la lucidez. Dice, estoy lúcido, dice. Pero debe reconocerse que un individuo plenamente psicótico, aunque esté despierto, aunque esté alerta, no está lúcido, porque su captación de la realidad es parcial, sesgada e incompleta, ¿no? Entonces, la lucidez o claridad de conciencia se basa en la vigilia, pero requiere que el individuo esté alerta, descansado, neutro, objetivo, etcétera. Y junto con la vigilia, junto con la lucidez o claridad de conciencia, vamos a encontrar estos dos componentes. El arousal, o sea, la vigilia, y el contenido de conciencia o awareness. Son términos norteamericanos, anglosajones, pero que ustedes van a encontrar con mucha frecuencia al leer estos términos, estos temas, estos ámbitos, ¿no? Arousal es el nivel de vigilia, ¿no? De activación, de alerta. Y awareness, en oposición a arousal, es el caudal de conocimientos de la conciencia. Por eso el primero está ejemplificado como un foco, así, una lámpara radiante, ¿no? Alerta, alerta, alerta. Y el contenido de la conciencia está ejemplificado con un libro abierto, ¿no? Un libro abierto. Aquí está mi conocimiento, mi sapiencia, mis dotes, lo que he aprendido. Ese es el awareness o nivel de conocimientos. Ambos interactúan en los problemas de psicopatología de la conciencia. Hay algunas diferencias entre alerta y awareness.
como pueden ver, hay algunas características diferenciales entre uno y otro fenómeno a nivel más bien teórico, ¿no? A nivel más bien teórico, porque en la clínica ustedes no van a valorar esto, pero sí pueden tener la imagen de que un fenómeno es uno y el otro es el otro. Como pueden ver, la vigilia sí tiene un sustrato, mesencéfalo-pontino. Por eso es que cuando si ustedes revisan neurología hay el síndrome de locked-in, ¿no? El individuo está despierto, pero no tiene ninguna reacción, ¿no? Está como enjaulado. Locked-in significa encerrado en, ¿no? O sea, el paciente puede tener la capacidad de estar despierto, de abrir sus ojos, pero el contenido de la conciencia se da por la función de la corteza cerebral, ¿no? Puede estar despierto, puede estar alerta, puede estar mirando, pero todo lo que yo he vivido no existe, todo lo que yo he aprendido no existe, todo el contenido de la corteza cerebral ha sido borrado. Ah, ahí está, pues, ¿no? Hay una disociación. El individuo está alerta, pero no es consciente de su contenido mental, de los recuerdos, del trasunto que implica, pues, la vida humana, ¿no? Desarrollarse, padecer, sufrir, etc. Ambos contenidos interactúan, ¿no? Más arousal, más awareness y viceversa. Definiciones de Viols, un psiquiatra español valioso por su producción. Ahí distingue la conciencia del yo de la conciencia del entorno. Al final son lo mismo, solo se dirigen a distintos objetos. Ahí está, según Sims, las tres dimensiones de la conciencia, o sea, la conciencia plena abajo, pero que puede llegar al sueño profundo en función de este fenómeno onírico. La conciencia que puede llegar al coma, ¿no? Un hospital, y la conciencia que puede acceder, y esto sí es un proceso fortuito, valeroso, valiente y apropiado, ¿no? O sea, cuando una paciente quiere conocer más de su infancia, dice, no me acuerdo nada de mi infancia, pero quiero conocer, y accede a su recuerdo, y se da cuenta, pues, que quizás eran contenidos reprimidos por el sufrimiento, por la vivencia que le tocó padecer, ¿no? Según Honorio, los trastornos de la conciencia pueden ser cuantitativos o cualitativos, ¿no? Los cuantitativos abarcan el entorpecimiento, en primer lugar, que son condicionados por la atención, no son por mala fe ni porque el individuo no quiera acordarse, son simplemente alteraciones de la memoria. Cuando tú viajas, te vas de paseo, tu memoria no funciona, pues, al 100%, como cuando tú estás alerta, atento, ¿no? Entonces, ahí vas a encontrar alteraciones de tipo entorpecimiento. Vamos a ver. Mientras que los fenómenos cualitativos involucran no solo disminución del nivel de conciencia, sino contenidos adventicios. Presencia de contenidos adventicios como alucinaciones o delirios. Ahí está, según Honorio Delgado, tenemos esos tres grandes grupos.
entorpecimiento, anublamiento y estrechamiento. Y ahí están los tipos que Honorio describe. El entorpecimiento, como ya se dieron cuenta, es el fenómeno que describen los neurólogos, o sea, la disminución del nivel de conciencia per se, sin contenidos añadidos, solo la disminución, mientras que el anublamiento involucra, como vamos a ver, aparte de disminución del nivel de conciencia, unos fenómenos adyacentes, adventicios o que se suman, ¿no? Y como vamos a ver, el estrechamiento en la práctica es prácticamente lo mismo, es casi lo mismo que el estado crepuscular. O sea, recuerden, hay que distinguir entorpecimientos, que es la mengua de la función de conciencia, anublamientos, que es la mengua más contenidos adventicios, y el estrechamiento, que es igual al estado crepuscular. Este es un fenómeno raro, infrecuente, pero como la literatura lo describe, lo hemos puesto acá, la hipervigilia o elevación patológica de la conciencia. Si seguimos, vamos a encontrar ya no el aumento patológico, sino la mengua patológica. Disminución patológica del nivel de conciencia. Es el primer nivel de entorpecimiento. Más abajo tenemos obnubilación, más abajo somnolencia, más abajo sopor y mucho más abajo coma. Luego de lo cual comprensiblemente viene ya la muerte. O sea, de la conciencia normal al coma, a la muerte, hay toda una escala de gradaciones. No es un fenómeno directo, es un proceso. Un proceso, ¿ya? Me disminuyo mi nivel de conciencia, me olvido, no me interesa. Es un proceso. El primer nivel de embotamiento es la obnubilación, ¿no? El primer nivel de disminución del nivel de conciencia es este. El embotamiento. ¿Se ve la diapositiva, doctor Lasarte? Sí, doctor. Obnubilación, embotamiento. Correcto. Es el primer nivel de disminución del nivel de conciencia. El individuo no está dormido, ¿eh? Pero tú lo ves como aletargado, atontado, ido. De hecho, puede deambular y actuar. Incluso puede estar excitable y agitado, más que somnoliento, ¿no? Pero cuando tú dejas de estimularle, el individuo se sume en el sueño. Rápidamente, de manera inmediata, el individuo se sumerge en el sueño, ¿no? Entonces, al estimularlo ya no de manera verbal, sino de manera física, a veces intensa, que reaccione. Pero ese es el primer nivel de disminución de la conciencia, embotamiento. Como he mencionado, entre el nivel más básico y el más profundo de alteración de conciencia hay una serie de fenómenos, de características, ¿no? Por ejemplo, acá
Un paciente en coma es la total ausencia de contenido y reactividad de la conciencia. Obviamente, entre el embotamiento y el coma hay estados intermedios que abarca un poco de uno y del otro, ¿no? En el caso del coma, ni siquiera la estimulación más fuerte y potente lo despierta al paciente. Estímulos más intensos no evocan ni siquiera respuesta de retirada. Y en el tronco encefálico se van apagando las señales de reflejo. Y ahí está el estado crepuscular. El estrechamiento de conciencia, que es por excelencia el fenómeno más parecido y que debe englobarse dentro de los estados crepusculares, implica que, así como ven en la imagen, hay un foco, ¿no? Así como esa imagen de tiro al blanco, esa diana de la mira telescópica, hay un foco donde hay mayor atención y el resto de los contenidos mentales están soslayados, borrosos, opacados, desteñidos, ¿no? Se requiere una evaluación fina porque muchas veces el entrenador, el médico no entrenado, no distingue. Bueno, pues el señor está bien. No, la paciente fulanita está bien. Sí, puede que en ese momento que lo evalúa está bien, pero nadie sale pues 40, 50 kilómetros de su casa sin avisar y con riesgo de perderse, ¿no? Ahí está, esas son características del estado crepuscular. Y eso es lo que mencionábamos, hay un estado crepuscular orgánico, usualmente secundario a epilepsia, y hay otros que son psicógenos, ¿no? Por lo tanto, en el orgánico pueden aparecer automatismos, conductas impulsivas, actividad alucinatoria, ánimo variable, y uniformemente después no hay recuerdo de lo sucedido, ¿no? El paciente no se entera, no sabe qué ha pasado. Ahí está Hans Berger. Este colega fue el que diseñó el aparato de electroencefalograma. Antes de su invento, en la década de 1930, no había manera cierta y fiable de diagnosticar un electroencefalograma, de aplicar y evaluar un electroencefalograma. La gente iba, se sometía, lo anestesiaban y bueno, salía con su resultado, con su tira de examen. Ahí está. Hans Berger fue el que permitió separar el estado crepuscular orgánico u orientado de el desorientado.
Doctor, doctor, disculpe. Estábamos en que los estados crepusculares se pueden distinguir entre los orientados y los desorientados. El orientado es aquel, como vemos, propio de situaciones psicógenas, y los desorientados son propios de situaciones orgánicas. Siempre el diagnóstico diferencial nos obligará a valorar en primer término los estados desorientados de posible origen orgánico. Por ejemplo, llega un paciente a la consulta con su familia y te dicen, reaccionó como ido, tiró cosas, le hablábamos y no contestaba. Ese es un estado, pero estaba despierto, lo mirábamos y caminó, pasó de un lado al otro, y tú dices, o sea, no estaba inconsciente, no estaba tirado en el piso, pero no reaccionaba, estaba haciendo movimientos, etcétera, ¿no? Entonces es un estado crepuscular. Lo primero es valorar este estado crepuscular. ¿Se trata de orgánico, una causa orgánica, o se trata de una causa psicógena? Siempre en el diagnóstico diferencial ordenado tendremos que ir hacia la valoración de una causa orgánica. Puede ser una epilepsia, puede ser un ictus, puede ser una intoxicación, etcétera, ¿no? Recuerden, el estado crepuscular fue descrito clínicamente antes de que se conozca el electroencefalograma. Una pregunta, doctor. A ver, doctor. El caso del síndrome de Ganser, ¿este es causa psicógena? Bueno, el síndrome de Ganser, como seguramente ustedes han leído o van a leer, es una supuesta histeria que semeja una demencia, ¿no? O sea, si la histeria puede simular todo, ¿por qué no va a simular pues una psicosis, una demencia, etcétera? Entonces, en un paciente pues encarcelado, no va a ser raro que por determinados requisitos o requerimientos el paciente llegue a simular esto, ¿no? La única vez que yo he visto un Ganser ha sido pues en un adolescente, ¿no? Que tuvo un problema en el colegio, la llevaron y tenía el famoso fenómeno de Borvereiden, que es pasado de. Le muestras 3 dedos y le dices, ¿cuántos dedos hay acá? Y te dice 4. ¿No? Te señalas tu nariz y le dices, ¿qué estoy señalando? Te dice la boca. Entonces tú dices, está captando la pregunta, pero su respuesta es pasada de, ¿no? En general, siempre como un prurito de orden y de sistematización, sobre todo pues, un paciente mayor de edad, un paciente con determinados antecedentes, tú tienes que descartar lo orgánico, siempre, ¿no? Por más que te parezca y digas, oye, pero este caso es clásico de tal, sistemáticamente debes valorar la posibilidad de una organicidad que va junto con el consumo de sustancias, ¿no? ¿Por qué? Porque las sustancias actúan sobre el sistema nervioso a priori de manera orgánica más que de manera psicógena, ¿no? Entonces el Ganser, que hoy es raro, y de hecho la fenomenología de los síntomas psicopatológicos también va a cambiar. Por ejemplo, yo les invité a que revisen un caso de supuesto delirio de Clérambault, ¿no? Se los envié a su correo. ¿Cómo era el enamoramiento hace un siglo y cómo es ahora? Pues bueno, hace un siglo no había Tinder, ¿no? O sea, ha cambiado la forma en que la gente delira del enamoramiento. En general, sí, sin duda que sí. Entonces, cuando usted dice, mire, doctor, este me parece un paciente que cumple criterios de cáncer, bueno, hay que valorarlo desde una perspectiva amplia. ¿Qué más tiene junto con su cáncer? ¿No? Y luego, si tú descartas lo orgánico, allí recién dirás, bueno, hay que abocarnos pues a lo psicógeno, ¿no? Siempre, en general. El delirium o estado confusional, como ustedes conocen, es quizás uno de los cuadros más urgentes y angustiosos
no solo de la psiquiatría, sino de la medicina en general, ¿no? O sea, un paciente que está desconectado, que está inatento, desorientado, y que además puede tener síntomas adventicios, puede, porque no siempre los hay, ¿no? Alucinaciones o ideas delusivas es una situación de las más graves y acuciantes en el ejercicio de la medicina. El delirium es, y es bueno reconocerlo así, un estado, un síndrome de insuficiencia cerebral aguda. Así como hay insuficiencia renal, así como hay insuficiencia hepática, pero también hay insuficiencia cerebral, ¿no? El delirio significa, ¿para qué sirve el cerebro, a ver, doctor Lazarte? Aparte de que podemos tener una hermosa cabellera encima, ¿para qué sirve nuestro cerebro? Bueno, para integrar las diversas funciones de nuestro organismo, ¿no? Y sobre todo de la parte, no sobre todo, sino la parte mental también. Ya, ¿ustedes recuerdan que les recomendé ese texto, 7 preguntas y media sobre el cerebro? Léanlo. ¿Para qué evoluciona el cerebro? Porque vamos, un gusano tiene cerebro, pues, chiquitito, pero tiene. Un pez, sí, más grandecito. Una lagartija, más grandecito. Un ave, sí, tiene cerebro, más grande. Un mamífero también. En primer lugar nos sirve para captar nuestro entorno, y como lo dice esas 7 preguntas y media sobre el cerebro, esto que se acerca, ¿lo puedo comer o me va a comer a mí? ¿No? Puede parecer bien primario, pero ese es el fin directo e inmediato del cerebro. Esta mancha que veo acercándose a mí, ¿me va a comer o yo lo puedo comer? ¿No? Como el anfioxo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el anfioxo, que es pues, un rudimento de animal vivo, ¿no? Una especie de gusanito, ¿no? Nuestro cerebro nos permite captar nuestro entorno para detectar estímulos amenazantes, evitarlos, huir de ellos o enfrentarlos en la lucha, ¿no? Es el fin primario del cerebro. Capto lo que me rodea, me oriento dónde estoy, de qué se trata y reacciono. Si tú estás en falla cerebral aguda, ni siquiera puedes hacer eso. Por eso dice, doctor, mi familiar no me reconoce, no piensa que está en su infancia, habla con los muertos, gente de hace muchos años, no reconoce su casa, incluso sale al baño y se pierde, ¿no? O sea, ese cerebrito que debe servir en primer lugar para orientarte, identificarte y captar tu entorno, en el delirium está fallando agudamente. Ese es el delirium, pues, la falla cerebral aguda. El delirium por excelencia es fluctuante. Tienen abuelitos con algún nivel de deterioro. Uy, en las noches, Dios mío, grita, se agita, se desespera. En el día está tranquilito. Es fluctuante, es más severo en la noche o en la madrugada, ¿no? El paciente no necesariamente está somnoliento ni aturdido. Puede estar hiperactivo, excitable, ¿no? Ahí está, síndrome de insuficiencia cerebral aguda. Hay diversos tipos de delirio, hiperactivo, hipoactivo o mixto. Por eso no debe asumirse que el delirio es somnolencia, decaimiento, hipoactividad, ¿no? No es cierto. Y bueno, hay algunas sutilezas del término, los términos diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van al hospital general no van a encontrar que se use el término delirio. ¿Cómo lo llaman? Síndrome confusional. Obviamente nosotros tenemos que traducir y saber pues qué delirium es el síndrome confusional. Ahí están las características clínicas del delirio.
Recuerden, el lenguaje es embrollado, confuso o incoherente. El lenguaje disgregado por excelencia es propio de ¿qué, doctor Jara? El lenguaje disgregado. Bueno, en esquizofrenia. Esquizofrenia, correcto. El lenguaje embrollado, confuso o incoherente, donde hay pues rupturas de la sintaxis, daño de la sintaxis, es propio del delirio. En cambio, en la esquizofrenia, usted puede encontrar oraciones bien construidas, sintácticamente adecuadas, pero el paciente se disgrega, ¿no? Pues se va por las ramas, se pierde, regresa, ¿no? Pero si analizo cada oración, está bien construida, pero las asociaciones de ideas en la persona con esquizofrenia son anómalas. Eso se llama lenguaje disgregado. El lenguaje disgregado es propio de la esquizofrenia y el lenguaje incoherente, confuso o embrollado es característico de el delirio. Delirio ocupacional, ustedes se van a dar cuenta que el paciente cuando está en su cuadro confusional actúa como si estuviera en su trabajo, ¿no? Actúa como si estuviera en su trabajo, pero en un carpintero, yo recuerdo cuando hizo su delirio, agarraba su mano como si fuera un serrucho, ¿no? Parecía que estaba serruchando ahí el borde de la cama, ¿no? Y actuaba igualito como si estuviera en su trabajo. Obviamente, hubo un residente sagaz que me dijo, pero ¿y si el que delira fuera un asistente de consultorio externo? Bueno, no tendría delirio ocupacional porque no haría nada, me dijo, ¿no? Porque no, en consultorio externo no se trabaja, ¿no? Le recuerdo, el delirio ocupacional, el paciente actúa como si estuviera haciendo su trabajo. Si no trabaja, bueno, no va a tener delirio ocupacional, ¿no? El paciente en delirio no lo puedes valorar solo transversalmente, porque tú lo entrevistas 5 minutos y en ese momento puede parecerte lúcido. Pero como el delirio es fluctuante, tiene que ser una valoración longitudinal, o sea, en varios momentos, diversos momentos, ¿no? Y recoger una buena historia. Si la familia te dice, no, doctor, en la noche no lo reconoce, y en el momento con la entrevista se está orientado, ¿qué piensas? Delirio, ¿no? En este momento puede estar el paciente alerta, orientado. ¿Por qué? Porque el delirio es fluctuante, pues. Pero si en la noche no reconoce ni a su propia familia, es muy sugestivo, pues, ¿no? Un paciente totalmente desorientado. Que no reconozca a su propia familia, ¿qué tipo de desorientación es, doctora Fátima? ¿Nos dejó la doctora Fátima o está todavía por ahí? No, no, doctora, estoy acá. A ver, ¿qué dice? Un paciente ¿qué dice, no recomiendo? reconoce a su familia. ¿Qué tipo de desorientación es? ¿En tiempo, en espacio, en situación o en persona? Eh, Es una desorientación en persona. persona. Sí. Persona. Ustedes cuando valoren, por ejemplo, cuando hagan certificados de salud mental, que es un trabajo que el psiquiatra frecuentemente hace, tú le vas a preguntar a la persona, ¿quién es esa señora que está con usted? Y lo mira y dice, mi hermana. Y la señora dice, no. ¿Cómo se llama? Se llama Rosita. Y la señora que está al lado dice, no, está desorientada en persona. La desorientación en persona no es solo respecto a uno mismo, es respecto a las personas de tu entorno. O sea, que tú no reconozcas a tu mamá, a tu hermana o a tu hija, revela un grado importante de deterioro. Por eso dice, doctor, no nos reconoce en la noche, piensa que somos extraños, nos grita, dice, llévenme a mi casa. Así es, desorientación en persona. No respecto a la identidad del individuo, pero sí respecto a sus seres más cercanos. O sea, normalmente tú sabes quién es tu hijo, quién es tu hermano, quién es tu papá, ¿no? Son
entidades tan cercanas que es muy difícil, pues, que tú digas me equivoqué, lo confundí, ¿no? La desorientación respecto a personas muy cercanas es catalogable dentro de la desorientación en persona y revela un grado severo de desorientación. No sabes quién es tu hermana, la confundes con tu hija, no sabes quién es tu hija, la confundes con tu mamá. Es una situación bastante delicada. Como habíamos mencionado, hay muchos términos sinónimos de delirio, ahí pueden ver algunos. Recuerden que todos son en la práctica lo mismo. Por ejemplo, encefalopatía, que es un término venerable, ¿no? Que a veces asusta. Encefalopatía es delirio. Van a encontrar en algún hospital general alguien que quiera hacer diferenciación entre confusión y delirio. Ya, sí, hay autores que lo hacen, pero en la práctica es poco útil, ¿no? Poco valioso. Incluso hay una evolución, ¿no? Desde el estado, como puedes ver en la figura inferior, cómo se configura el delirium, ¿no? No deja de tener un fin descriptivo, pero en la clínica no necesariamente pues es útil. Así es, ustedes se van a cualquier país y el delirium es similar, ¿no? En África, en Asia, en Europa. Parece una respuesta preformada, básica del sistema nervioso central ante noxas severas, ¿no? Por decirlo así en términos psicopatológicos finos, el cerebro se raya, ¿no? Se raya completamente, reacciona de una manera uniformemente deformada. Esta lámina simplemente nos permite recordar estos dos subtipos de delirio, el hipoactivo, el mixto y el hiperactivo, que en realidad coexisten, ¿no? En el día el paciente suele estar hipoactivo, en el amanecer se torna hiperactivo, y esa combinación de hipoactivo e hiperactivo se llama delirio mixto, que es lo que más frecuentemente vemos, ¿no? O sea, tú llegas en la mañana al hospital general temprano, como sueles hacer, y encuentras al viejito amarrado en su cama. Le preguntas qué pasó y el viejito te dice, no sé por qué me han amarrado. Le preguntas al enfermo y te dicen, uy, anoche el viejito estaba como trompo, salió a marchar, dijo que era la guerra del 41, lo agarró a la técnica, que era su mujer, lo quiso llevar a su cama. O sea, en la noche el viejito ha estado completamente confuso y delirante. En la mañana puede haber desaparecido el delirio o estar hipoactivo, ¿no? Porque tú vas y lo ves al viejito como dormido. Ahí dice, el viejito está tranquilo. Bueno, despiértalo. A ver si lo puedes despertar. O si lo despiertas, te vas a dar cuenta que está confuso. ¿Qué significa eso? Delirium hipoactivo. O sea, la fluctuación entre el hiperactivo y el hipoactivo es frecuente, es casi la norma, ¿no? Es el cuadro más usual de delirium que uno ve en la práctica clínica. Ahí dice, el delirium hipoactivo se diagnostica menos porque efectivamente solemos pasarlo por alto, ¿no? Diagnosticamos más el delirio agitado, inquieto, etc. La amencia, que es un término que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en el texto de Honorio, es un fenómeno que hoy se ve poco. ¿Por qué razón? En primer lugar, no se obsesionen por encontrar límites entre todos estos cuadros porque fueron descritos
por diversas escuelas psicopatológicas. En esa época no había ningún indicador fiable de organicidad, ¿no? No había pues ni radiografía. En la época de Kreplin no había ni radiografía de cráneo, ¿no? Entonces va a haber muchos cuadros que ustedes dicen, pero ¿esto es esto o es lo otro? Bueno, cuando se describieron no había límites fiables, fronteras específicas, ¿no? Por ejemplo, la amencia, que es un estado de holodisfrenia, todas las actividades psíquicas están perturbadas. Ustedes la van a encontrar en algunas psicosis agudas, que no son esquizofrénicas, no son afectivas, ni maníacas, ni depresivas. Ustedes dicen, pero ¿qué tiene este paciente, no? Y tú encuentras pues una alteración global de todas sus funciones psíquicas. Está embrollado, perplejo, alucinado, inestable, perseverante, delusivo, inquieto, llorón, locuaz, y a veces después ni se acuerda. Dios mío, ¿por qué tiene este paciente? Podría ser una psicosis aguda de tipo cicloide, en las cuales se ven las amencias, ¿no? Es un fenómeno que hoy se ve y se describe poco, pero cuando aparece es muy sugestivo de alguna psicosis aguda. Incluso cuando revisen ustedes psicosis cicloides van a encontrar cuadros que les llaman confusionales, no porque el paciente esté en delirio ni confuso, sino porque hay una sutil alteración del nivel de conciencia, ¿no? El estado niroides sí es todo un tema porque no lo van a ver ustedes, no lo van a encontrar. Va a ser algo muy raro, muy infrecuente y muy inusual, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando estos términos se describieron, se emplearon, había muchas escuelas psicopatológicas, no había DSM, y por lo tanto, asumir o esperar que haya pues un lindero claro entre un fenómeno y otro sería ocioso, sería inútil. ¿Yo he visto algún paciente con estado niroide? Sinceramente no. No es porque no lo haya, sino porque es un fenómeno difuso, borroso, y hoy se ve pues raramente, ¿no? O sea, decir, mira, el estado niroide es característico de tal, no es característico de nada, ¿no? Así que hay que conocerlo, hay que leerlo, pero no hay que devanarnos los sesos por esto. La alucinosis, en cambio, sí es un fenómeno muy interesante porque, como ustedes recuerdan, la mnemotecnia de la alucinosis es alucino, sí. Si el paciente sabe que está alucinando, se llama alucinosis, ¿no? O sea, el individuo sabe que está alucinando. Esto puede ser del campo auditivo o del campo visual, ¿no? Por ejemplo, si uno de nosotros consume LSD, ácido delisérgico, llegas a alucinar, pero no has perdido la conciencia de que estás alucinando, ¿no? A eso se le llama alucinosis. La alucinosis designa característicamente las alucinosis orgánicas. Por ejemplo, si tú tienes un tumor del nervio acústico, puedes escuchar campanadas, pero tú no has perdido el juicio de realidad. Dices, pero aquí no hay ninguna campana, ¿por qué escucho campanadas? En ese caso se aplica el término alucinosis, ¿no? O sea, una alucinación orgánica o bajo efecto de sustancias. Por ejemplo, la alucinosis alcohólica es un fenómeno raro, ¿no? El individuo alucina, pero sabe que está alucinando, ¿no? En resumen, como hemos revisado muy brevemente, la conciencia es la base de todos los fenómenos de la vida psíquica. Necesitamos distinguir el nivel de conciencia, que es lo que ve el neurólogo usualmente, y todos obviamente, desde el embotamiento, somnolencia y sopor hasta el coma, de las alteraciones del contenido de conciencia, donde lo que llamaba Honorio, pues los anublamientos, donde junto a la disminución hay contenidos adventicios, y ahí encontraremos el delirium,
la amencia, la alucinosis, el estado niroide, la embriaguez alcohólica, etc. Y siempre, en primer lugar, siempre, 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 pero mucho siempre, si tú encuentras alteraciones de conciencia en un paciente nuevo, tiembla, no pienses que es histérico, como el internito cruzado pensó en su momento. Primero reflexiona, ¿será orgánico? Lo orgánico tiene muchas caras, y la histeria también, pero por orden de severidad, es como diagnosticar un cáncer. Si tú palpas un bulto en el vientre o en el tórax y piensas que es un lipoma, ¿estás haciendo un buen diagnóstico diferencial, doctora Peso? No, o sea, tendrías que ver las características del bulto. Primero tienes que descartar lo más grave, siempre. ¿Por qué? Porque si te quedas con algo leve y no buscas lo más grave, estás haciendo un mal diagnóstico diferencial. Igual, en psiquiatría, alteración de conciencia es una situación pues álgida, severa, dramática. Si tú te quedas de frente con estupor disociativo, puedes estar metiendo las 4. ¿No? Y no debemos hacer eso. Para la próxima les hará recordar esa anécdota del paciente con COVID que lo mandamos a matar en el Teguchi prácticamente, ¿no? Porque llegó, la hermana dijo, ya lo ha visto, el médico dice que es ansiedad, y no, pues estaba con alteración de conciencia producto de su cetoacidosis diabética, un señor de 27 años. Le dieron clonazepam y todo, y el paciente se murió en 2 días en un Cayetano. Llegó con 500 de glucosa. Estaba haciendo su coma cetoacidósico. Entonces recuerden, alteración de conciencia siempre hay que tomarlo con la máxima seriedad. No significa que siempre sea delirium, no significa que siempre sea un coma, pero siempre hay que descartar esas posibilidades porque son muy, muy, muy ominosas. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario de parte de ustedes, mis queridos colegas? Tengo un comentario, se podría decir. Adelante, doctor Jara, ¿cómo no? Anécdota reciente, digamos, A en ver. una buena noche que me recuerdo lo que mencionó. También hubo un paciente que nos reportaron de piso que estaba completamente no reactivo, no despertaba, lo fui a ver y pues dije, lo primero que uno piensa es, seguro está, antes de ir, ¿no? Seguro está en estupor catatónico. Ya, ¿y qué fue? Yo lo vi, la verdad, no lo evalué, no había rigidez, no encontré signos catatónicos propiamente. En Glasgow le hice igual, 7. Ya. Vi su historia, era un paciente aparentemente en su primer episodio psicótico, de recién ingreso, no tenía historia de esquizofrenia previa. Entonces, nada, pensé que lo mejor sería llevarlo a Cayetano porque voy a ser orgánico. Fue bastante brusco, no tenía historia de eso. Ya, ¿y cuál fue su hipótesis diagnóstica? Yo la verdad que hasta pensé que podría tener algún tema de meningitis o qué sé yo. Ya, ¿y qué pasó? Cuando lo llevamos al hospital, al momento de bajarlo a la ambulancia, exigieron que vaya en silla de ruedas, entonces lo sacudieron, lo pasaron de cúbito a sentado y empezó a despertar. ¿Y qué fue entonces? ¿Cuál fue el diagnóstico real? Bueno, de Cayetano me lo regresaron porque ya estaba despierto. No, por eso, pero para usted, después de esta experiencia, por eso yo les conté, ¿no? Un sopor farmacológico es algo que te asusta. Eso pareciera que fue. Así es, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta eso, gracias por compartirlo, que el sopor farmacológico, ustedes conocen a Brian Valderrama, ¿no? Él sabe, pues, unas maniobras japonesas, y tuvimos una paciente que cumpliendo el apotegma de Honorio no respondía ni a los dolorosos más fuertes, porque Brian se subió a la cama y le hacía las maniobras dolorosas y la paciente no reaccionaba y era un estupor catatónico, ¿no? Estupor catatónico.
completo, no había ninguna otra explicación, ¿no? Era una paciente Marieta Guashuayo que hizo una severa catatonía por suspensión abrupta de clozapina. Nunca, salvo pues una granulocitosis, tú no debes suspender abruptamente la clozapina porque puede dar ese tipo de cuadros, de catatonía inclusive, ¿no? Y la paciente, que era una paciente bastante funcional, tuvo un cuadro catatónico severo, con una pobre respuesta al electrochoque, y que hasta donde yo sé no ha recuperado su funcionalidad previa, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, como dice Yair, claro, hay que evaluar adecuadamente y si no te encuentras con las herramientas o la capacidad suficiente, hay que derivarlo. Si te dicen, mira, ha sido estupor farmacológico, bueno, en buena hora, ¿no? Pero siempre es preferible cubrir las posibilidades más severas, ¿no? El estupor farmacológico es una de ellas. La doctora Candela levantó la mano. Díganos, doctora. ¿Aló, doctora? Sí, doctor, disculpe. Adelante. Quería preguntar algo sobre el delirio. Diga En usted. cuanto a alucinaciones, o sea, ¿qué tan frecuente es que el paciente tenga alucinaciones de cualquier tipo, visuales, auditivas? Esa es una pregunta muy interesante y probablemente eso varíe según la etiología del delirium, ¿no? Se llama síntomas adventicios porque pueden o no estar, ¿no? ¿Qué significa? Que no son unánimes. Un paciente puede no tener alucinaciones y estar en delirio, ¿no? Usualmente, ¿cuáles van a ser las más frecuentes? Si el delirium es orgánico, ¿cuáles van a ser las alucinaciones más frecuentes? En las visuales, ¿no? Porque Visuales. es una etiología orgánica. Le mentiría si yo le digo, esta es la cifra. De lo que yo entiendo va a depender bastante de la etiología, pero siempre las visuales van a ser más frecuentes. La doctora Peso levantó la mano. Diga usted, doctora. Doctor, una consulta. Con respecto al delirium, ¿es un cuadro que puede instaurarse de forma insidiosa? O sea, se suele instaurar de forma insidiosa, Ya, ¿cierto? el delirium nunca es crónico. Puede ser subagudo, Ujú. pero en general es agudo. Claro, como habíamos mostrado una diapositiva, sí tiene una evolución. O sea, no es que se presenta de una hora a otra, ¿no? El paciente puede estar aturdido, aletargado un día y luego va emergiendo el delirium con más vivacidad y para algunos autores, pues que le llaman delirium al agitado y confuso, francamente, delirante, sí, pues se va a notar una evolución, ¿no? En general no hay una instauración hiperaguda, ¿no? De una hora para la otra. Es de un día para el otro, un día para dos días para tres. Sí. Ahora sí, claro, si usted es muy finamente clínica y describe todo eso, va a encontrar el estado apático, confuso, ¿no? Claro, El estado confusional. ajá, Pero en general, sí, no es una cosa que debute pues a 5 p.m., paciente normal, 6 p.m., paciente completamente en delirio. Tiene una evolución de horas a algunos pocos días, pero en general el delirium siempre es agudo, no hay delirium crónico. De ok. allí, y eso ustedes revisarán, que es un diagnóstico diferencial muy interesante, es el paciente con demencia, cuando hace delirium, se lo nota más aparatosamente desarreglado, desmejorado. Ahí usted va a tener que hacer el diagnóstico. ¿Este paciente ya tenía demencia y ahora está en delirium o es simplemente un delirio? Ese es un cuadro que van a ver. Y lo otro, cuando el paciente sale del delirium, hay un déficit post-delirium, donde el paciente no está en su nivel previo. Le cuesta tiempo volver a su nivel previo. Te puede confundir. Yo he visto pacientes que parecen demenciados y no es una demencia, sino después de su cirugía, después de su intervención o su internamiento, baja su nivel funcional
y lentamente va recuperándolo, no porque tengan demencia, sino porque es un fenómeno que no evaluamos, y ustedes van a ver en psiquiatría de enlace, ¿no? Paciente mayor, lo operan, tú lo vas a ver y lo encuentras, el paciente está demente. No, baja su nivel de funcionalidad respecto a lo previo. En algunos casos eso puede revelar una demencia incipiente y larvada, pero en otros simplemente hubo ese bache y lo recuperan en el transcurso de semanas o meses. Díganos, doctora Fátima. ¿Aló? La Doctor, doctora levantó disculpe. la mano. Sí, Adelante. sí, disculpe. Quería comentarle, bueno, no sé, no tengo dudas si esto es un estado oniroide. Eh, Alguna vez escuché el caso de una, no era paciente psiquiátrica, pero algo que comentaba, que decía de que después no sé, ya se había despertado, habían pasado varias horas, y presentaba esto de que alguna situación parecía que había sido un sueño, o sea, que no podía identificar si esto era un sueño o había sido real, pero usualmente eran de situaciones pasadas, y era muy frecuente que le pasaba. Lo único que había identificado en ese momento es que estaba bajo estrés, por, no sé, X Ah, cosas. bueno, en los estados transicionales entre el sueño y la vigilia se asocian mucho al pensamiento fantástico, ¿no? Como solíamos, y eso no necesariamente es un estado oniroide, porque el estado oniroide es del todo involuntario. El pensamiento fantástico, por ejemplo, yo solía ejemplificarlo, ¿no? Un domingo en la mañana, temprano, no tienes guardia, ¿no? Eh, y estás pensando en el hombre que amas mientras tu esposo al lado ronca. ¿No? Habían colegas casadas que se reían mucho, porque efectivamente eso es un pensamiento fantástico. O sea, tú sabes que eso no es real, tú sabes que eso es deleitoso, es agradable soñar en eso, pero el estado oniroide, en cambio, es ajeno a tu voluntad. ¿No? No es algo que tú estás entre el sueño y la vigilia imaginando cosas bonitas y deleitándote porque es domingo y no tienes guardia, ¿no? Es otra cosa un poquito más, no un poquito, mucho más complicado y complejo, y que no se podría, de hecho, diagnosticar en base a que la paciente te diga, yo cuando estoy entre el sueño y la vigilia imagino, sueño tales cosas, ¿no? El estado oniroide tendría que tener una consistencia mucho más duradera y no es lo que se establece simplemente entre el sueño y la vigilia. Doctor, y si esto fuera, o sea, mucho tiempo después de este despertar, y que igual se identifique así como que no puede reconocer si esto fue un sueño, que parecía un sueño o algo así. Faltan elementos de juicio para poder dirimir, ¿no? En general, un estado oniroide llega a tener un impacto clínico, ¿no? Lo que usted está diciendo es una paciente soñadora que se deleita en su fantasía, que a veces dice que no puede distinguir lo que es real de lo que es un sueño, pero en general funciona sin mayor inconveniente, ¿no? Habría que determinar con claridad si esto es un tipo de pensamiento fantástico. Ustedes van a ver en adolescentes y en gente inmadura el pensamiento fantástico es riquísimo. Los famosos amigos imaginarios y todo lo demás, y que incluso te lo cuentan, un afán pues de llamar un poco la atención, ¿no? Llamar la atención no es malo ni bueno. Cuando eres adolescente o eres histriónico, te encanta llamar la atención, ¿no? Entonces, cuando alguien te cuenta, sí, mi amigo imaginario fulanito, sutanito, menganito, y tengo 4, ¡ah! Tú te asustas y dices, Dios mío, estará psicótico. No, es pensamiento fantástico. Pensamiento fantástico. Y en adolescentes, pues es la mina, ¿no? De los pensamientos fantásticos. Entonces habría que ver si realmente el solo hecho de que a usted le haya llamado la atención ya revela un carácter pintoresco, melodramático, hasta cierto punto de este fenómeno, ¿no? Se tendría que delimitar mejor.
Gracias, doctor. ¿Algo más que ustedes quieran comentar o preguntar, mis queridos colegas? Si no es así, les agradezco muchísimo su presencia y su compañía. Nos estaremos viendo el próximo jueves y bienvenidos de vuelta a nuestro gran seminario de psicopatología con todo mi afecto y con la distinción de la presencia de todos ustedes.